Imagina un momento eterno, un juicio final que define el destino del alma para siempre. ¿Qué destino aguarda a aquellos que mueren sin aceptar a Jesús? Esta pregunta ha atormentado a teólogos, creyentes y escépticos por siglos, y hoy nos adentraremos en un viaje profundo y detallado para desentrañar esta incógnita. Prepárate para explorar las profundidades de las Escrituras, examinar doctrinas controvertidas y confrontar verdades que pueden cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucede con aquellos que mueren sin aceptar a Jesús? El escenario del juicio final es uno de los más solemnes y aterradores descritos en la Biblia. En el libro de Apocalipsis se nos da una visión de este evento trascendental. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11. Este trono blanco simboliza la pureza y la justicia de Dios, ante quien toda la humanidad será juzgada. En este juicio, se abren libros que contienen los registros de las acciones de cada persona. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Aquí vemos una distinción crucial, el libro de la vida y otros libros que registran las obras de las personas. Los libros que contienen las obras de las personas representan la justicia de Dios al juzgar a cada individuo según sus acciones. Sin embargo, el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, asegurando su salvación. El libro de la vida es mencionado varias veces en la Biblia como el registro de aquellos que han sido redimidos por la fe en Jesucristo. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida están destinados a un destino distinto y trágico. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Esta declaración subraya la importancia de la fe en Cristo como el único camino a la salvación y la vida eterna. La Biblia describe el infierno como un lugar de tormento eterno para aquellos que rechazan a Cristo. Jesús mismo habló de este lugar en términos muy gráficos y aterradores. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. El infierno es descrito como un lugar de lloro y crujir de dientes. Mateo 13:42, un lugar de oscuridad y fuego inextinguible. Esta descripción del infierno subraya la severidad del castigo y la justicia de Dios al juzgar a los pecadores. El lago de fuego es el destino final de Satanás, sus ángeles, y todos aquellos que rechazan la salvación ofrecida a través de Jesucristo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Esta muerte segunda es una separación eterna de Dios, donde no hay esperanza de redención o alivio. La Biblia describe el lago de fuego como un lugar de tormento perpetuo, donde los impíos sufrirán por la eternidad. Algunos cuestionan la justicia de un castigo eterno por pecados cometidos en una vida finita. Sin embargo, la gravedad del pecado se mide por la santidad de aquel contra quien se peca. Dios es infinitamente santo y justo, y el pecado es una ofensa contra su naturaleza. Romanos 3:23 declara, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, y la eternidad del castigo refleja la naturaleza infinita de la ofensa contra un Dios santo. El infierno es descrito con imágenes de fuego ardiente y oscuridad absoluta. Jesús advirtió, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Esta descripción subraya la agonía perpetua y la desesperanza que caracterizan este lugar.
El fuego representa el tormento físico, mientras que la oscuridad simboliza la separación de la luz de Dios y la ausencia de esperanza. Quizás el aspecto más terrorífico del infierno es la separación eterna de Dios. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús describe cómo el rico, en tormento, es consciente de la presencia de Lázaro en el seno de Abraham, pero está separado por un gran abismo infranqueable. Lucas 16:26. Esta separación implica una pérdida total de todo lo bueno, pues toda bondad emana de Dios. La separación de Dios significa estar apartado de la fuente de toda vida, amor y verdad, resultando en un estado de completa desesperación. La Biblia sugiere que aquellos en el infierno estarán conscientes de su estado y de lo que han perdido. El rico en la parábola de Lázaro no solo experimenta tormento físico, sino también un tormento emocional y mental al recordar sus oportunidades perdidas y ver la bienaventuranza de los redimidos. Lucas 16 del 23 al 25. Esta conciencia añade un nivel adicional de sufrimiento, ya que los condenados estarán plenamente conscientes de su separación eterna de Dios y de la vida eterna que podrían haber tenido. El aniquilacionismo es la creencia de que los impíos serán destruidos y dejarán de existir en lugar de sufrir eternamente. Esta visión se basa en pasajes que hablan de la destrucción de los malvados, Mateo 10:28. Sin embargo, esta interpretación es minoritaria y controvertida dentro del cristianismo. Los defensores del aniquilacionismo argumentan que un Dios amoroso no podría condenar a sus criaturas a un tormento eterno. Sin embargo, la mayoría de los teólogos cristianos sostienen que las Escrituras enseñan claramente la realidad del castigo eterno. El universalismo sostiene que todos eventualmente serán salvados, y que el infierno es una forma de purificación temporal. Esta creencia, aunque reconfortante para algunos, no tiene un sólido respaldo bíblico. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El universalismo subestima la gravedad del pecado y la necesidad de la redención a través de Jesucristo. Aunque la idea de la salvación universal es atractiva, no está alineada con la enseñanza bíblica sobre el juicio y el castigo. En algunas tradiciones cristianas, como el catolicismo, se enseña la existencia del purgatorio, un estado temporal de purificación para los que mueren en gracia pero aún necesitan purificación. Sin embargo, esta doctrina no está ampliamente aceptada fuera del catolicismo y no se encuentra explícitamente en la Biblia. El concepto del purgatorio se basa en la idea de que algunas almas necesitan ser purificadas antes de entrar en la presencia de Dios. Aunque esta doctrina ofrece una visión menos severa del juicio, muchos cristianos creen que la Biblia enseña que la salvación y la condenación son destinos finales e irrevocables. Dios es justo, pero también es misericordioso y desea que todos se salven. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 2 Pedro 3:9. La oportunidad de salvación está abierta a todos, y Dios extiende su gracia a todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo. Esta oferta de salvación es una expresión de la inmensa misericordia de Dios, que no desea que nadie perezca. La salvación es ofrecida a través de la obra redentora de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La muerte y resurrección de Jesús proporcionan el camino para la reconciliación con Dios. Este acto de amor supremo demuestra el deseo de Dios de redimir a la humanidad y ofrecer un escape del juicio eterno. La obra redentora de Cristo es la única base para la salvación, y sin ella, no hay esperanza de escapar del juicio.
Dios llama a todos al arrepentimiento y la fe en Cristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y de mente, volviéndose del pecado hacia Dios. Este llamado al arrepentimiento es una invitación a recibir la gracia de Dios y asegurar un lugar en el libro de la vida. El arrepentimiento y la fe en Cristo son esenciales para recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna. A lo largo de la historia, innumerables personas han experimentado el poder transformador de la fe en Jesucristo. Desde el apóstol Pablo, quien pasó de ser un perseguidor de cristianos a uno de los más grandes misioneros del cristianismo, hasta testimonios modernos de individuos que han encontrado esperanza y propósito a través de la fe. Estos testimonios demuestran la capacidad de la gracia de Dios para cambiar vidas. La fe en Cristo no solo ofrece salvación del juicio eterno, sino también una vida transformada aquí y ahora. Las historias de redención son poderosos recordatorios del amor y la misericordia de Dios. Un ejemplo notable es la historia de John Newton, un traficante de esclavos que se convirtió en un devoto cristiano y escribió el himno Sublime Gracia. Su vida es un testimonio del poder de la gracia de Dios para redimir incluso a los más grandes pecadores. Estas historias de redención son una prueba del alcance del amor de Dios y de su deseo de salvar a todos los que se vuelven a Él en fe y arrepentimiento. Gracias por llegar a este punto. Si te ha parecido interesante este tema, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias, continuamos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que encontraron redención a través de la fe en Dios. Desde el ladrón en la cruz que encontró perdón en sus últimos momentos, hasta Rahab, una prostituta que se convirtió en una heroína de la fe como lo dice Hebreos 11:31. Estos ejemplos bíblicos muestran que la salvación está disponible para todos, sin importar su pasado, siempre que se vuelvan a Dios con un corazón arrepentido. La inclusión de estos ejemplos en la Escritura subraya la naturaleza inclusiva de la oferta de salvación de Dios. La misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Jesús comisionó a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta gran comisión es la tarea central de la Iglesia. Proclamar el Evangelio no solo es un mandato, sino una responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que aún no han escuchado. Jesús describió a sus seguidores como la luz del mundo y la sal de la tierra como lo relata Mateo 5:13 y 14. La Iglesia está llamada a ser una influencia positiva en el mundo, demostrando el amor de Cristo a través de acciones y palabras. Al ser luz y sal, los cristianos tienen la oportunidad de mostrar la diferencia que Cristo hace en sus vidas y de invitar a otros a experimentar esa transformación. Esta influencia positiva es una forma poderosa de testimonio que puede atraer a otros a la fe en Cristo. La Iglesia debe reconocer la urgencia de su misión, ya que el tiempo es limitado. La noche viene, cuando nadie puede trabajar, Juan 9:4. Esta urgencia se basa en la creencia de que el juicio final es inevitable y que cada día es una oportunidad para alcanzar a los perdidos. La Iglesia debe estar comprometida con la misión de evangelizar, discipular y preparar a las personas para la venida de Cristo. Esta urgencia debe motivar a los cristianos a vivir de manera intencional y a aprovechar cada oportunidad para compartir el Evangelio. El juicio es una realidad ineludible, y la Biblia es clara en cuanto a las consecuencias eternas para aquellos que mueren sin aceptar a Jesús. Este estudio ha explorado las diversas facetas del juicio, el infierno y las alternativas doctrinales, proporcionando una comprensión integral de lo que la Escritura enseña sobre este tema crucial.
La realidad del juicio debe motivar a los creyentes a vivir vidas santas y a compartir el Evangelio con fervor. La seriedad del juicio subraya la importancia de la fe en Cristo y la urgencia de la misión de la Iglesia. A pesar de la severidad del juicio, hay una esperanza gloriosa para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. La salvación es un don gratuito de Dios, disponible para todos los que creen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Esta esperanza de salvación debe llenar nuestros corazones de gratitud y motivarnos a vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Dios. La esperanza de la salvación es una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes, asegurando un destino eterno en la presencia de Dios. Finalmente, este estudio es un llamado a la acción. Para aquellos que ya conocen a Cristo, es un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo con nuestra fe y de compartir el Evangelio con los demás. Para aquellos que aún no han aceptado a Jesús, es una invitación a considerar seriamente las consecuencias eternas y a tomar una decisión que cambiará su destino para siempre. La vida es breve y el juicio es seguro. Ahora es el momento de actuar y asegurar nuestra eternidad. Este llamado a la acción debe resonar en los corazones de todos los que leen este estudio, motivándolos a responder al amor y la gracia de Dios. En conclusión, el destino de aquellos que mueren sin aceptar a Jesús es un tema de gran importancia y seriedad. La Biblia nos enseña que el juicio final es inevitable y que el infierno es una realidad para aquellos que rechazan la salvación ofrecida por Jesucristo. Sin embargo, también nos ofrece la esperanza de la salvación a través de la fe en Cristo. Este estudio ha explorado las Escrituras, las doctrinas y los testimonios que arrojan luz sobre esta cuestión. Mi esperanza es que esta exploración motive a cada lector a considerar su propia fe y a actuar con urgencia para compartir el Evangelio con los demás. Que la verdad de la palabra de Dios nos impulse a vivir vidas de santidad y a buscar la salvación en Cristo con todo nuestro corazón.